En este nuevo vídeo vamos a hablar sobre problemas con fracciones del resto. ¿Qué es esto de fracciones del resto? Pues decimos que un problema es de fracciones del resto si presenta alguna fracción que hace referencia a la cantidad restante, es decir, a una parte del total. Para que entendamos esto, vamos a ver un ejemplo en el cual nos aparecen fracciones de este estilo. Aquí tenemos el ejercicio y nos dice, he cortado 2/5 de un trozo de tela y después 1/3 del resto. Como veis, está haciendo referencia a una parte que no se corresponde con el total de la tela, porque primero quité 2/5 y de lo que me quedaba, que serían 3/5, he cortado 1/3. Nos pregunta qué fracción de tela queda. Este problema pues no tiene una cantidad total, no se puede considerar ni directo ni inverso, porque realmente no tenemos esa cantidad para hacer la fracción de un número directa o la fracción de un número inversa. Pero no lo necesitamos porque no nos está pidiendo ninguna cantidad, simplemente qué fracción de tela nos queda después de hacer estos dos cortes. ¿Forma de resolverlo? Pues por pasos. En primer lugar, si hemos cortado 2/5 de la tela, pues nos quedan a la unidad completa le resto 2/5, es decir, nos quedan 3/5. Y en un segundo corte tenemos que hemos cortado 1/3 de lo que nos queda. ¿Y cuánto nos queda? 3/5. Por tanto, haciendo estas multiplicaciones serían 3/15, que se simplifica entre 3 a 1/5. Y digamos que, ¿qué tenemos que hacer para ver la fracción de tela que queda? Pues muy sencillo, simplemente tener en cuenta que antes de este segundo corte teníamos 3/5. Hemos quitado 1/5 porque esta fracción, después de hacer esta operación, ya es una fracción del total, ya se corresponde con una parte del total de la tela, pues entonces lo que tenemos que hacer es lo que había antes del corte menos lo que hemos cortado, es decir, 3/5 menos 1/5, que nos hace un total de 2/5. Por tanto, nos quedan 2/5 de la tela, que es la respuesta a la pregunta que nos hacía el problema. Como observación, tenemos una manera de identificar este tipo de problemas cuando nos aparezcan, y es la siguiente. Las fracciones que no son del total, ¿de acuerdo?, llevan referencia explícita a la parte restante, pues aparecen cosas del tipo del resto, de lo que quedaba, etc. O cualquier otra de la misma índole que nos indique que estamos haciendo referencia a la parte que nos va quedando después de ir tomando las fracciones que nos va indicando. También deciros que en este tipo de problemas no todas las fracciones van a ser del resto, porque habrá una fracción inicial que será la primera extracción, el primer corte, la primera parte que tomamos, que sí que hace referencia al todo, y las restantes pues aparecerán o bien del total o bien del resto. Entonces tenemos que tener muy claro, porque con la aparición de este tipo de fracciones ya tenemos que mirar si se corresponde con el total o con la parte que me va quedando, buscando las coletillas estas que acabamos de reseñar en la observación. Para practicar vamos a hacer 4 ejemplos, 2 serán de problema directo y otros 2 serán de problema inverso. Cuando consideréis que lo domináis, podéis abandonar la reproducción del vídeo, lo que sí, intentadlos primero y después comprobáis a ver qué tal os han salido. Vamos a verlos. Tenemos aquí el primero de los problemas, nos dice, en un silo hay 1.500 toneladas de trigo. Como veis, problema directo, ya que nos está diciendo todo el trigo que hay en el silo. En una semana se han vendido 2/5 y en la siguiente 4/15 del resto. Como podéis ver, fracción del total y fracción del resto. Recordad que las fracciones del total o bien no hacen referencia explícita a nada, o si lo indican nos dirán de todo. Y las fracciones del resto siempre tienen que llevar la referencia a lo que se refieren, porque si no es el total, hay que indicar que se refieren a una parte de ese total. La pregunta es, ¿cuánto trigo nos queda? Pues comenzamos. Toneladas de trigo. En el silo. Pues en el silo tenemos 1.500 toneladas. Y ahora, comenzamos. Primera semana. Pues la primera semana se han sacado 2/5. Y esto quiere decir,
porque es un dato que vamos a necesitar, que nos quedan 3/5 en el silo. Este dato es muy importante porque es el resto, es lo que nos queda, que lo vamos a necesitar cuando lleguemos a esto. El resto ahora mismo se corresponde con los 3/5. Segunda semana. Pues la segunda semana se han sacado 4/15, pero no del total de trigo, sino del que queda. Por tanto, son 4/15 de... ¿Cuánto nos quedaba? Pues 3/5. Y este D es un por, es decir, lo transformamos en un por y multiplicamos las fracciones. Por tanto, será 4 por 3, que son 12, y 15 por 5, que son 75. Esta fracción la puedo simplificar entre 3 y nos quedan 4 partido por 25. Siempre es importante, si se puede simplificar, hacerlo. Y ahora, fijaos, quedaban 3/5 en el silo, ¿verdad? Y en la segunda semana he sacado 4/25. Por tanto, ¿cuánto nos queda? Porque es un dato que tenemos que calcular. Pues quedan lo que había, que son 3/5, menos lo que yo quito, que son 4/25. Por tanto, 3/5 menos 4/25. El mínimo común múltiplo de 5 y 25 pues es 25. Lo hacemos en esta parte, igual 25 menos 25. 25 entre 5 es 5, por 3 que son 15, y 25 entre 25 a 1 por 4, 4. Y esto son 11 partido por 25. Es decir, después de sacar los 2/5 y los 4/15 del resto, resulta que en el silo quedan 11/25. Por tanto, yo ahora puedo calcular la cantidad de toneladas que quedan en el silo. Simplemente planteo 11/25 de 1500, y esto pues sería 11 por 1500 entre 25, que hace un total de 660 toneladas. ¿De acuerdo? Bien, abordando el problema de otra manera, voy a quitar esto de aquí para tener más espacio. Y esto lo muevo hacia acá. Le pongo ahí una flechita. Pues forma 2. La forma 2 sería, primera semana, saco 2/5 de 1500. Esto hace un total de 2 por 1500, que son 3000, entre 5, es decir, 600. Por tanto, saco 600 toneladas. Y quedan, pues obviamente, 900 toneladas, que sería la diferencia entre 1500 y 600. Lo pongo así en mayúscula. Segunda semana. Pues sacamos 4/15 del resto. ¿Y el resto cuántos son? Pues las 900 toneladas que todavía quedan dentro del silo. Esto sería 4 por 900, que son 3600, entre 15. Y esto hace un total de 240 toneladas. Por tanto, ahora quedan las 900 que había menos 240, es decir, 660 toneladas. Como veis, otra forma de hacerlo que puede resultaros más sencilla, pero la forma 1 que hemos hecho es la que vais a necesitar hacer cuando el problema sea inverso, porque no conocemos la cantidad total. Por tanto, si aprendéis a hacerlo de esta forma, es mucho mejor que si utilicéis esta, aunque esta sea más sencilla. Finalmente, nuevamente respondemos. Por tanto, quedan 660 toneladas. Y vamos a ver el segundo problema. Tenemos aquí el segundo problema que nos dice,
De una piscina de 15.000 litros se vacían primero las 3/4 partes. Esta fracción es del total de los 15.000 litros. Y luego 1/3 de lo que queda. Esta fracción, como veis, es del resto, porque es de la parte que todavía no se ha vaciado de la piscina. ¿Cuántos litros quedan al final de la piscina? Nuevamente lo vamos a hacer de las dos maneras. Forma 1. Pues la forma 1 es mediante fracciones. Lo primero, siempre el total. Capacidad de la piscina. Pues son 15.000 litros. Y ahora, primer vaciado. Pues en el primer vaciado lo que hacemos es quitar 3/4. Y esto quiere decir que queda 1/4 del agua que le cabe a la piscina. Segundo vaciado. Nos dice que quitamos 1/3 de lo que queda. ¿Y cuánto queda? 1/4. Por tanto, es 1/3 de 1/4. Y esto es 1 partido por 12. Y esto quiere decir que queda, pues, 1/4 que había menos 1/12 que quito, pues poniendo a común denominador es 12, 12, 12 entre 4 a 3, por 1 3, y este se queda igual. Por tanto, son 2/12 que se simplifica a 1/6. Por tanto, como 1/6 es la fracción que representa el agua que queda en la piscina, podemos resolver mediante una fracción de un número directa cuánto queda de agua en la piscina. Entonces diríamos 1/6 de los 15.000 litros son los litros que quedan en la piscina. Es decir, 15.000 partido por 6. Y esto hace un total de 2.500 litros. Quedan en la piscina. Y ahora vamos a ver la forma 2. Pues la forma 2 es la siguiente. Primer vaciado. Pues en el primer vaciado son 3/4 de 15.000 litros. Y esto será 3 por 15.000, que son 45.000 partido por 4. Y esto hace un total de 11.250 litros. Esto es el agua que se le ha quitado la primera vez. Y esto quiere decir que quedan, pues, 15.000 que había menos 11.250, pues hace un total de 3.750 litros. Que es esto, ¿de acuerdo? Yo vacío 3/4 y queda 1/4, pues eso es lo que hemos hecho. Segundo vaciado. Pues en el segundo vaciado es 1/3 de lo que queda. ¿Cuánto queda? 3.750 litros. Y esto será 3.750 entre 3, que hace un total de 1.250 litros. Y esto quiere decir que quedan 3.750, que era lo que quedaba, menos 1.250, que es lo que acabamos de quitarle, es decir, 2.500 litros en la piscina. La piscina. Como podéis ver, es bastante sencillo realizar este tipo de problemas, tanto en forma 1 como en forma 2. Simplemente hay que tener claro a qué hace referencia cada una de las fracciones, ¿de acuerdo? Porque esta, como veis, es del total y esta es de la parte que nos queda. Vamos a ver ahora otros dos problemas en los cuales, pues como podréis adivinar, no conocemos la cantidad total. Este tercer problema dice lo siguiente. Para hacer una ruta de peregrinaje en 4 etapas, un peregrino realiza el primer día 1/3 del trayecto total. El segundo día, 3/4 de lo que quedó sin recorrer.
Aquí tenemos una fracción del resto. El día anterior. Y el tercer día recorrió 2/7 del resto, es decir, de lo que todavía estaba pendiente por recorrer. Si para el cuarto día, aquí debería poner cuarto, le quedan por recorrer 12 kilómetros, ¿cuál es la distancia total de la ruta? Pues aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera, tenemos una fracción del total. Aparte nos lo dice bien clarito. 2 fracciones del resto, pero el resto en cada etapa es diferente. Y luego 12 kilómetros, que es lo que recorrió el último día, o lo que le queda por recorrer el último día. La pregunta, pues está muy claro que nos está indicando que es un problema inverso. Por tanto, escribimos distancia total de la ruta. Pues la llamamos X porque es desconocida. Y empezamos. Primer día. Pues el primer día recorrió 1/3. Y esto quiere decir que le quedan 2/3 de todo el recorrido por hacer. Segundo día. Pues el segundo día dice que recorre 3/4 de lo que le quedó por recorrer el día anterior. ¿Cuánto le quedó el día anterior? 2/3, que lo hemos calculado aquí. Por tanto, haciendo la multiplicación, estos serían 3 por 2, 6, 4 por 3, 12, es decir, simplificando 1/2. Por tanto, el segundo día recorrió la mitad del recorrido total. Porque en cuanto hago esta operación, la fracción que me sale es una fracción del total. Hemos convertido una fracción que era del resto a una fracción del total. Esto quiere decir que le quedan, y esto debería ya ser fácil de interpretar, pues 2/3, que era lo que le quedaba antes de recorrer el segundo día, menos lo que ha recorrido el segundo día. Es decir, 2/3 menos 1/2. El mínimo como múltiplo es 6. 6 entre 3 a 2 por 2, 4. 6 entre 2 a 3 por 1, 3. Es decir, 1/6. Esto quiere decir que tras las dos primeras etapas, en las que ha recorrido respectivamente 1/3 y 1/2, pues le queda por recorrer todavía 1/6, que es lo que tendrá que hacer en las dos siguientes. Por tanto, tercer día. Pues el tercer día recorre, según nos dice, 2/7 de lo que le quedó sin recorrer todavía, del resto. ¿Y cuál es el resto? Pues la fracción que todavía no hemos recorrido, es decir, 1/6. Por tanto, le quedan 2/7 de 1/6. Esto serían 2 por 1, 2, 7 por 6, 42, y simplificando 1 partido por 21. Por tanto, si antes de empezar la tercera jornada le quedaba 1/6 del recorrido por hacer y ese tercer día recorrió 1/21, ¿cuánto le van a quedar? Pues le quedan lo que había antes de empezar la tercera jornada menos lo que recorrió la tercera jornada. Mínimo con múltiplo es 42. 42 entre 6 a 7 por 1 que son 7. 42 entre 21 a 2 por 1, 2. Es decir, 5 partido 42. ¿Qué es lo que falta por recorrer tras las tres primeras etapas? Porque si os dais cuenta, primer día recorro esto, me queda esto. Segundo día recorro esto, me queda esto. Tercer día recorro esto y me queda esto. Por tanto, el cuarto día tiene que recorrer 12 kilómetros que acabamos de averiguar que representan 5/42 del recorrido total. Por tanto, conocido eso, tenemos que el cuarto día recorre 5 partido 42, que son los 12 kilómetros que le quedan por recorrer. Por tanto, cuando haga 5/42 de toda la distancia de la ruta, que sabemos que es X porque no la conocemos, me tiene que salir un total de 12 kilómetros. De aquí, X será 12 por 42 y entre 5, que hace un total
de 504 entre 5, o lo que es lo mismo, 100,8 kilómetros. Y esta sería la respuesta, es decir, la ruta tiene una distancia de 100 kilómetros y 800 metros, o 100,8 kilómetros. La ruta tiene una distancia total de 100,8 kilómetros. Existe, para resolver este tipo de problemas, un procedimiento que es el que llamamos procedimiento reversivo. Es decir, en vez de abordarlo de manera directa, ir calculándolo día a día, desde el primero hasta el último, hacerlo al revés, es decir, desde el último hasta el primero. Y la manera sería la siguiente, decimos, si el último día me quedaron 12 kilómetros por recorrer, pues significa que de los 2 séptimos que recorrí el primer día, me quedaron 5 séptimos, que se corresponde con estos 12 kilómetros. Si hago la fracción inversa, obtendré la distancia total que me quedaba al comienzo de esta jornada. Si ahora, sobre lo que yo calculé aquí, me doy cuenta de que he gastado 3/4, me quedó sin recorrer 1/4. Por tanto, haciendo la fracción inversa, 1/4 de la distancia que había antes de empezar esta jornada, igual a lo que ya llevaba, pues averiguo la distancia que había antes de empezar el segundo día. Y entonces, como el primer día hice 1/3, para el segundo día me quedaron 2/3, de los cuales ya sé la fracción que me queda. Y de esa forma podré averiguar cuánto es el total en un procedimiento inverso. Vamos a verlo cómo se haría. Escribimos aquí procedimiento inverso. Entonces, fijémonos, el primer día ha recorrido 1/3 del trayecto. Ha recorrido 1/3. Por tanto, le quedarán 2/3 para recorrer el segundo día. El segundo día, respecto a lo que le quedaba, ha recorrido 3/4. Por tanto, le queda por recorrer 1/4. Y el tercer día, respecto a lo que le quedaba por recorrer, ha recorrido 2 séptimos. Por tanto, le van a quedar 5 séptimos. Y el cuarto día, lo que le han quedado son 12 kilómetros. Por tanto, si a la distancia que le quedaba por recorrer al comienzo de la tercera etapa le llamo Z, a la distancia que le quedaba por recorrer al comienzo de la segunda etapa lo llamo Y, y la que tenía que recorrer antes de comenzar la llamo X, que se corresponde con esta, pues lo que tendría que hacer es 5 séptimos de Z, son 12 kilómetros, y de aquí obtendría la distancia que le quedaba por recorrer al comenzar la tercera etapa. Hacemos la operación, que sabemos que es multiplicar 12 por 7 y dividirlo entre 5, por tanto sería Z 16,8 kilómetros. Esto quiere decir que al comienzo de la tercera etapa le quedaban todavía 16,8 kilómetros por recorrer. Hizo 2 séptimos, le quedaron 5 séptimos, que son los 12 kilómetros. En este segundo paso, si hacemos 1/4 de Y, me tiene que dar el valor de Z, es decir, los 16,8 kilómetros. Por tanto, esto sería 16,8 kilómetros. Esto sabemos cómo se resuelve y obtendríamos que la Y son 67,2 kilómetros. Finalmente, 67,2 kilómetros era la distancia que le quedaba por recorrer al comienzo de la segunda etapa. O, digamos, representan los 2/3, que es lo que no recorrió de la primera etapa. Por tanto, serían 2/3 de X, tiene que darme 67,2. Y haciendo las operaciones, podemos averiguar, multiplicando por 3 y dividiendo entre 2, pues obtenemos 100,8 kilómetros, que como veis es la distancia que teníamos calculada mediante el procedimiento directo. Por tanto, lo que hacemos es un método regresivo, un método inverso, en el cual vamos averiguando en cada paso
la distancia que nos quedaba por recorrer al comienzo de la etapa. Es decir, antes de empezar la etapa, cuántos kilómetros me quedaban. Y hasta llegar a la distancia total, que sería X. ¿Existe un procedimiento directo para calcularlo? Pues sí, porque si os dais cuenta, yo lo que hago es, a partir de este 12, multiplico por 7 y divido por 5 y obtengo esto. A partir de esto, que es justamente eso, multiplico por 4 y divido por 1. Y luego el resultado lo multiplico por 3 y divido por 2. Es decir, yo haría 12, lo multiplico primero por 7 y divido por 5. Esto, que son los 16,8, lo multiplico por 4 y divido por 1, que me da los 67,2. Y luego esto lo multiplico por 3 y divido por 2. Y al hacer esta operación me va a salir 100,8, que sería el procedimiento, digamos, rápido y mecánico para hacer ese cálculo. Vamos ahora a ver el último y cuarto problema. En este nuevo problema, pues si empezamos a leer, nos dice: gasto en la entrada del cine 1/3 del dinero que tengo. Esta fracción es del total. Después gasto 1/4 de lo que me queda, fracción del resto, en una bolsa de palomitas. Si cuando regreso a casa todavía me quedan 15 euros, ¿con cuánto dinero he salido de casa? Bien, pues en este ejemplo vamos a hacer primero el procedimiento inverso para que nos quede claro. Bien, lo primero, dinero total, como no lo conozco, X. Entonces, yo parto de mi dinero X, hago mi gasto, que es 1/3, y me quedan por gastar 2/3. Quedarán como resultado una cantidad Y. Ahora, comienzo mi segundo gasto y me gasto 1/4 en una bolsa de palomitas. Por tanto, sin gastar me quedan 3/4. Y una vez que hago estos dos gastos, resulta que aquí me queda 15. Por tanto, si lo hago de manera directa, la solución sería 15 por 4 partido por 3 y por 3 partido por 2. Es decir, 15 por 2, que son 30 euros. Ya lo habíamos hecho directamente. ¿Qué lo quiero hacer paso a paso? Pues diría 3/4 de lo que tenía al principio del segundo gasto, o sea, antes de hacer el segundo gasto, tienen que ser 15. De aquí la I sale 15 por 4 y entre 3, es decir, 20 euros. Ahora, si me vengo aquí, yo tengo que 2/3 de X será la cantidad Y, es decir, 20. Por tanto, X me sale 20 por 3 y entre 2, que esto sale 30 euros. Por tanto, salí de casa con 30 euros. Vamos ahora a ver el procedimiento habitual, o sea, el procedimiento directo, después de haber visto el procedimiento inverso, que como veis es regresivo. Es decir, voy recuperando la cantidad de dinero que tenía antes de cada gasto, hasta llegar a la cantidad inicial, que era X. Vamos a ver el procedimiento directo. Porque este que hemos hecho es el procedimiento inverso. Entonces, para el procedimiento directo, pues empezamos la entrada al cine. Pues la entrada de cine me ha costado 1/3 y me queda 2/3. Hasta ahora, pues algo igual que lo que llevamos haciendo. Segundo gasto, bolsa de palomitas. Pues me he gastado 1/4 del dinero que me quedaba. ¿Qué dinero me quedaba? 2/3. Esto hace un total de 2/12, que es 1/6. Y me queda, pues, 2/3 de dinero que tenía menos 1/6 de dinero que gasto, mínimo como múltiplo, 4 partido por 6 menos 1 partido por 6, es decir, 3 partido por 6, que se simplifica a 1/2. Muy bien, pues resulta que después de comprarme la entrada de cine y de comprarme la bolsa de palomitas, me queda la mitad de mi dinero, que son los 15 euros con los que regresé a casa. Por tanto,
decimos así, un medio de la cantidad inicial, que es X, es 15 euros. Esto quiere decir que X será 15 por 2 entre 1, es decir, 30 euros. Que es el dinero con el que salí de casa. Por tanto, respondemos, salió de casa con 30 euros. Hasta aquí los problemas que os quería mostrar. Espero que hayan sido suficientes para que entendáis cómo funcionan este tipo de problemas. Indicaros que cuando el problema es directo, solamente puedo hacer el procedimiento directo. Sin embargo, cuando el problema es inverso, tenemos la doble vía. Materializar el procedimiento directo y averiguar la fracción que representa la cantidad de dinero que nos dicen. Y con eso, planteando la regla inversa, igual que hacíamos en los problemas con fracciones del total y los problemas inversos, nos dará la cantidad total que nos pregunta el problema. ¿Que nos damos cuenta y entendemos cómo va el procedimiento inverso? Pues simplemente es pensar, es decir, termino la secuencia de gastos o de eliminación de partes con, en este caso, esta cantidad que es dinero y son 15 euros. Por tanto, lo que hago es volver hacia atrás paso a paso. Es decir, antes del último gasto tenía una cantidad y después de ese gasto me han quedado una determinada fracción. Es decir, he gastado un cuarto, me han quedado 3/4. Por tanto, sé que los 3/4 de la cantidad que había antes de este gasto son los 15 euros. Lo planteo y encuentro que antes de comprarme la bolsa de palomitas me quedaban 20 euros. Y ahora, estos 20 euros es el dinero que me quedó después de comprar la entrada del cine. Por tanto, si la entrada de cine me costó 1/3, me quedaron 2/3 de mi dinero, que son los 20 euros. Por tanto, planteo 2/3 de la cantidad que había antes de comprar la entrada del cine, que da la casualidad de que es el total de dinero, que son 20 euros. Y de aquí, el 3 multiplicando, el 2 dividiendo, llego rápidamente a la cantidad total, que en este caso son 30 euros. Espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido cómo se resuelven este tipo de problemas, veáis la doble vía para el caso en el que tenemos un problema inverso y nos vemos en un siguiente vídeo en el que seguiremos trabajando con más cosas de fracciones. Hasta luego.